Hola a todos, mi nombre es Irving y hoy les voy a hablar un poco sobre el hardware interno y externo. El hardware en sí se refiere a todos los componentes físicos y tangibles de un sistema operativo informático. Esto incluye dispositivos como la unidad central de procesamiento, la CPU, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, la placa base, teclado, el ratón, entre otros. El hardware interno es todo lo que está dentro de se podría decir que una computadora. Son partes que sí podemos tocar, pero están dentro de la computadora. Y los externos serían los que podemos ver y tocar sin necesidad de abrir la computadora. Algunos serían como la impresora, el teclado, el ratón, entre otros. El funcionamiento del hardware se basa en 5 aspectos: entrada de datos, procesamiento de datos, salida de datos, almacenamiento de datos y hardware de comunicación. Hardware de entrada, que son dispositivos que permiten ingresar datos a la computadora. Algunos de los ejemplos serían los teclados, ratones, escáneres, cámara web, micrófonos, entre otros. Hardware de salida son dispositivos que muestran o presentan la información procesada por la computadora. Este incluye monitores, impresoras, altavoces, entre otros. Hardware de procesamiento. Este tipo de hardware ejecuta instrucciones y procesa datos. La CPU, unidad central de procesamiento, es el componente principal en esta categoría. Hardware de almacenamiento, que se utiliza para almacenar datos y programas de manera permanente o temporal. Estas incluyen unidades de estado sólido como la CCD, unidades flash USB, discos ópticos como CD, DVD, Blu-ray, entre otros. Al hardware de comunicación, que facilita la comunicación entre computadoras o dispositivos. Estas incluyen red Ethernet, Wi-Fi, modems, routers, entre otros. Ejemplos de hardware. Hardware de entrada. Uno de los ejemplos sería el teclado mecánico RGB, que su función es que permite ingresar datos mediante la pulsión de teclas. Una de sus características es las interrupciones mecánicas para una respuesta táctil precisa, retroiluminación RGB para personalización estética, diseño ergonómico. Para la comunidad, uno de sus componentes son las teclas, interruptores mecánicos, circuitos impresos, carcasas y cables. Este tipo de teclado sería un hardware externo, ya que podemos tocarlo sin necesidad de abrir la computadora. Otro ejemplo igual es el escáner de documentos, que una de sus funciones es que convierte documentos impresos en formato digital. Una de sus características es la resolución óptica para claridad de imagen, capacidad de escaneo de una o doble cara, alimentador automático de documentos para escaneo rápido. Uno de sus componentes es la lámpara de escaneo, sensor de imagen, mecanismo de alimentación, electrónica de control. Este es un hardware igual externo. Hardware de salida. Uno de los dos ejemplos que voy a hablar es monitor gaming de alta frecuencia de actualización, que su función es que visualice información gráfica generada por la computadora. Una de sus características principales es la alta frecuencia de actualización, como su nombre lo menciona, para la suavidad de imagen, resolución de alta definición para detalles nítidos, tecnología de panel para reproducción precisa de colores. Uno de sus componentes es el panel de visualización, LCD, LED, etc. Circuitos de control y marco exterior. Este es un hardware externo. Altavoces de sonido envolvente, que su función es que produce audio para la reproducción de música, películas y juegos. Una de sus características es la calidad de sonido envolvente para inmersión
potencia de salida para volumen, conectividad Bluetooth para dispositivos inalámbricos. Uno de sus componentes son los altavoces, amplificador, circuitos de control y puertos de conexión. Hardware de procesamiento. El procesador Intel Core 17, que su función es que realiza cálculos y ejecuta instrucciones de software. Una de sus características principales son los múltiples núcleos para multitarea, frecuencia de reloj alta para rendimiento rápido, caché de alto nivel. Uno de sus componentes son los núcleos de procesador y controladores de memoria. Este sería un hardware interno, ya que está dentro de la computadora. Placa base Asus ROG Strix, que su función es que conecta todos los componentes del sistema y facilita la comunicación entre ellos. Una de sus características es el soporte para múltiples dispositivos, puertos de ES variados, diseño de alta calidad y durabilidad. Uno de sus componentes es el chipset, sockets de CPU y RAM y puertos de expansión. Este es un hardware interno. Hardware de almacenamiento, que estos dos ejemplos que voy a hablar, uno es interno y otro es externo. El interno es el disco duro HDD, que su función es que almacena datos de manera permanente. Una de sus características es alta capacidad de almacenamiento, velocidad de transferencia moderada y durabilidad. Uno de sus componentes es los platos magnéticos, cabezales de lectura, escritura y motor. El otro sería un hardware externo, ya que lo podemos tocar, pero se conecta mediante la computadora para pasar datos de la computadora a la USB o de la USB a la computadora, que en sí su nombre es la memoria USB, que su función es que almacena datos de manera portátil. Una de sus características es el tamaño compacto de alta capacidad de almacenamiento, velocidad de transferencia rápida. Uno de sus componentes es el chip de memoria, conector USB y carcasa. Una de las tres marcas principales que venden estas partes de las computadoras, que es el hardware, es el teclado mecánico RGB, que se puede encontrar en las marcas de Corsair, Razer y Logitech. Las impresoras láser multifunción las pueden encontrar en HP, Brother y Canon. El disco duro en Samsung, Western Digital y Crucial. La tarjeta de memoria SanDisk Extreme, Pro SDX, SanDisk, Laxer y Kingston. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado un poco claro sobre qué es el hardware y vamos a recalcar algunos puntos. El hardware es todo lo que se puede tocar de la computadora, la parte tangible. El hardware interno es todo lo que se puede tocar, pero está dentro de la computadora, y para poder acceder a ella necesitamos desarmar la computadora y tocar esas partes o verlas. En cambio, las externas son todas aquellas que nosotros podemos tocar, como las impresoras, como ya les había mencionado, entre otros dispositivos. Espero que les guste este video, nos apoyen dando like y comentando en los comentarios. Esto sería por todo, muchas gracias.